buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, a este debate público. Estamos con ustedes una semana más, la primera semana del mes de febrero, justo cuando se cumple un mes de esa polémica ley antitabaco. Polémica porque ha vuelto a sembrar la división entre unos y otros. Los que no fuman están encantados, probablemente respiran un ambiente mucho más limpio. Los que no están tan contentos son los hosteleros, que hablan de pérdidas en torno a entre un 10 y un 50% de su recaudación como consecuencia de la prohibición de fumar en los locales, restaurantes, bares, locales de ocio nocturno. No pueden permitir ya fumar dentro de su establecimiento. Además, en muchos casos han tenido que llamar la atención a algunos clientes con la dificultad que todo esto entraña. Bien, vamos a analizar este asunto hoy en día y para ello nos acompaña José Luis Álvarez Almeida, que es el presidente de Hostelería de Asturias y al que le damos ya la bienvenida. José Luis, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, un mes ya de esta ley antitabaco y el balance para vosotros no me temo que no va a ser muy positivo, precisamente, ¿no? Bueno, sinceramente no es muy positivo. Es algo que veníamos diciendo desde Hostelería de Asturias, tanto la asociación a nivel regional como la propia Federación Española de Hostelería. Estábamos diciendo al Gobierno que esta modificación de la ley y este camino hacia la prohibición total pues significaría en muchos casos la ruina del sector. En muchos negocios tendrían que ir al cierre y en muchos negocios se iba a perder una facturación que en estos momentos no podemos perder y por lo tanto pues si cumplen las peores expectativas y algo que este presidente no quería bajo ningún concepto, porque muchas veces pues siempre intentas ser lo más positivo posible y mirar hacia el futuro de manera lo más halagüeña, pero sinceramente viendo a mis hosteleros y viendo a mis asociados y viendo a hosteleros relatar sus vivencias personales en este último mes, pues a uno se le pone la piel de gallina y por lo tanto hay que analizar las cosas desde un punto de vista más frío y bueno, en algunos casos pues más radical. Esta misma semana habéis tenido una asamblea a la que se invitó a hosteleros, tanto a los pertenecientes a esos 1.600 asociados a Hostelería de Asturias como a los que no. ¿Qué se decidía en esa asamblea o qué se trataba? Bueno, lo primero que intentamos fue mostrarle al hostelero asturiano qué había hecho Hostelería de Asturias, qué había hecho la Federación Española y explicar cuál había sido nuestro camino. Agotamos todas las puertas, picamos en todas las puertas posibles, mandamos cartas a todos los parlamentarios asturianos que tuviesen capacidad de transmitirle al Gobierno de la Nación pues cuál era nuestro sentir. Tuvimos reuniones con el presidente del Principado, con el delegado de Gobierno, hicimos ruedas de prensa, hicimos llamamientos. Y bueno, después de explicarles todo lo que habíamos hecho, pues nos fuimos a escuchar al hostelero pequeño, mediano y grande, pues cómo estaba viviendo esta situación y qué es lo que nos proponían. Y bueno, hubo una serie de actuaciones que se anotaron, se registraron y lo que sí quedamos es que, entre todos los hosteleros, que cualquier actuación que se vaya a hacer, pues nosotros la trasladaremos, como ya lo hemos hecho, a nivel nacional, a la FER, a la Federación Española de Hostelería, y creemos que cualquier actuación que se haga tiene que ser a nivel nacional, tiene que ser una actuación que estén todos los hosteleros de toda España con la fuerza y el sentimiento de intentar buscar una solución a este apartado. No sé si se decidió ya alguna medida de protesta concreta, porque se hablaba, por ejemplo, de un cierre generalizado, como decías, a nivel nacional en toda España de los locales, ¿no? Bueno, más que decidir si se iba a hacer un cierre o no, lo que se decidió fue hacer una propuesta que se valorase a nivel nacional si hacer un cierre patronal como protesta a esta ley podría ayudarnos y podría servir para buscar una sola cosa. Lo único que buscamos es que el Gobierno tenga la sensibilidad y tenga el conocimiento de cuál es la situación real. Porque si es bien cierto que al Gobierno anteriormente le contábamos de lo que iba a pasar, de cosas futuribles, de cosas que nos iban a suceder, ahora le podemos decir de qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias que estas cosas que están pasando van a suceder. Por lo tanto, creemos que el tema es suficientemente grave como para que haya un planteamiento de diálogo y un planteamiento de consenso en buscar la mejor solución posible. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está produciendo este primer mes de entrada en vigor de la ley? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que el sector hostelero está cumpliendo la ley y por lo tanto felicito a todos los hosteleros de Asturias en que su grado de cumplimiento de la ley es excelente, de la misma manera que lo hicieron ya en el año 2006. Cuando el año 2006 entró en aplicación esta ley, el sector hostelero asturiano dio firmeza y dio ejemplo a nivel de España de cómo
el sector hostelero cumplía una ley. Por lo tanto, desde el día 2 se está cumpliendo la ley, y también decir que los fumadores pues nos están ayudando a que esta ley se cumpla. Pero ¿qué pasa? Que detrás de esto hay un sentimiento de los fumadores a que no están de acuerdo con esta ley, y hay un sentimiento de los hosteleros que no estamos de acuerdo de la ley. Los fumadores no están de acuerdo con la ley porque creen que vulneran su libertad, y los hosteleros no estamos de acuerdo con la ley porque los daños y perjuicios económicos que esta ley va a ocasionar no vamos a poder solucionarlo de ninguna manera. Y por lo tanto, esta ley, el impacto económico que esta ley tiene en el sector del turismo, creemos que debemos de estudiarlo con más detenimiento y ver las modificaciones posibles y sustanciales que nos hagan variar esta ley. ¿Han calculado ya qué pérdidas le supone esta ley? Bueno, hay hosteleros que hablan de un 10% en sus negocios, hay hosteleros que hablan de un 40%, pero para este presidente de Hostelería de Asturias, con que solamente oír ese caso espeluznante de un hostelero que nos decía, mire, yo pierdo 100 euros de venta al día, 100 euros durante todo el día, en 3 cafés por la mañana, 7 vinos al mediodía, en las comidas, las cenas, suponía 2.500 euros al mes, y decía que él era su manera de subsistir. Y como este caso, tenemos muchos casos en Asturias y en España muchos más. Por lo tanto, creo que con estos testimonios tienen que ser la base fundamental y el caldo fundamental para que el gobierno tenga esa capacidad de reflexión y esa capacidad de entendimiento con nosotros. Habla de un mes en el que se ha aceptado la nueva ley con normalidad entre los hosteleros. Se ha seguido la ley, no ha habido ningún caso de insumisión como otros hosteleros en otras provincias españolas. Yo no tengo constancia de que lo haya habido. Hay que también creer que este caso de insumisión o estos casos de insumisión que hay por España vienen producidos porque esta gente, en algunos casos, tampoco cumplía la ley que ya estaba establecida en el año 2006, porque esta ley empezó en el año 2006. Y en otras comunidades, con otros partidos políticos y con otros hosteleros, se hizo caso omiso a esta ley y se hicieron pues cosas que no se tenían que haber hecho. Y por lo tanto ahora, cuando hay una prohibición total, pues cada uno ve y sufre en sus propias carnes lo que está pasando. Y estos casos de insumisión los veo más dentro de un contexto mediático de los medios de comunicación, y de salir en un medio de comunicación, una vez que sale el primer pantallazo, pues seguir en esa línea. Pero creo que la solución no es esa. Creo que la solución es luchar porque este sector siga vivo y que nadie nos lo destruya. Pero también entiendo la rebeldía y el carácter luchador de estos hosteleros, que en un momento determinado anteponen pues una ley que es tan dura para nosotros, y anteponen pues intereses que no son intereses personales, que son intereses también de trabajadores, de familias que trabajan con nosotros, porque algo de lo que nos está hablando aquí también es de la destrucción de empleo que esta ley está creando. O sea, cuando el gobierno está haciendo todo tipo de medidas para crear empleo, pues también hay una ley que está creando destrucción de empleo, y por lo tanto debemos de analizarla y debemos de valorar si en este momento, porque Hostelería de Asturias y la Federación Española de Hostelería nunca estuvo en contra de una ley del tabaco, nunca estuvo en contra el tabaquismo, y al contrario, estamos a favor de que haya leyes sanitarias, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la educación, desde la perspectiva del entendimiento y desde la perspectiva de la cultura, porque una ley como esta, que ataca directa y fríamente a los intereses económicos de una industria, creemos que debemos de meditarla con más detenimiento. ¿Han cifrado también eso? ¿Cuánto, quiero decir, ha habido despidos como consecuencia de este primer mes de esta ley? Sí, los ha habido, pero creo que eso es lo más doloroso de esta ley, lo más injusto de esta ley, que alguien pierda su puesto de trabajo porque haya una ley que le incida en el negocio. Pero creo que no debemos de ser sensacionalistas, y creo que yo este discurso no lo debo de ampliar. Creo que con que haya esa reflexión es suficiente, porque cuando despedimos a un trabajador, el primero que sufre es el propio trabajador, y el segundo es el propio empresario, que está tomando una decisión que nunca le gustaría tomar. Una de las situaciones más polémicas es la obligación que tienen el camarero de turno de pedir a quien está fumando e incumple la ley en el bar que deje de hacerlo, con el enfrentamiento y el roce que eso puede provocar, ¿no? Bueno, porque eso es lo que alguien piensa. Los hosteleros pensamos que no tenemos que ser nosotros los que le tengamos que decir a un ciudadano lo que puede y lo que no puede hacer, porque entendemos que el ciudadano tiene que conocer la ley y que la conoce.
Segundo, que debemos de informar porque la ley nos obliga a informar, e informamos. ¿Y cómo informamos? Con la cartelería que tenemos en los establecimientos. Y por lo tanto, si alguien fuma en un establecimiento, quien lo tiene que decir es el ciudadano que tiene al lado. Y no tiene que utilizar pues al hostelero para que sea el policía de turno y que tengamos que ejercer de una labor que ni estamos preparados, ni cobramos, ni queremos hacer, ni vamos a hacer. ¿Qué le piden al gobierno? Lo han intentado, dice que no les han escuchado hasta ahora. ¿Qué le pedirían? Yo no sé, retirar la ley me imagino que será... Bueno, lo que le hemos pedido después de una asamblea que hubo en Madrid el día 20 de enero, hubo una asamblea de la Federación Española de Hostelería con 75 asociaciones participando en la asamblea, y pedimos la suspensión de esta ley. Pedimos la suspensión de esta ley por los graves perjuicios económicos que está creando a esta industria. Y sentarnos en una mesa de diálogo en el que no estemos hablando de lo que vaya a pasar, sino que analicemos lo que pasó en este mes, lo que está pasando en estos primeros días de febrero, y analicemos si una ley como la que hemos hecho justifica la destrucción de puestos de trabajo y justifica la destrucción de una economía que tenemos que recordarle que el turismo en España sigue siendo un motor industrial de los más importantes que tiene esta nación. ¿Tiene solución? ¿Hay alguna solución? ¿Se puede compaginar de alguna forma el derecho a quienes no quieren respirar ese humo nocivo y los que sí quieren fumar? Por supuesto que estamos de acuerdo en que los no fumadores tienen que tener la capacidad y la libertad de estar en un establecimiento libre de humos. Pero Asturias lo había. En Asturias había espacios libres de humos, porque la ley obligaba a aquellos establecimientos de más de 100 metros cuadrados a que tuviesen espacios libres de humos. Pero mira, también entiendo una cosa: si la sociedad asturiana hubiese querido establecimientos o hubiese querido más establecimientos libres de humos, el propio empresario, la propia industria, nosotros mismos, hubiésemos cogido nuestros negocios y los hubiésemos hecho no fumadores. Pero hay una reflexión que hacemos, que es que el 70% de la sociedad no fuma, y el 30% fuma. Eso es la sociedad. Pero esa sociedad que entra en nuestros establecimientos, el 50% fuma y el 50% no fuma. Porque nuestra tipología de cliente es un cliente fumador. Y por lo tanto, esta sociedad no estaba demandando espacios libres de humo. Lo estaba demandando un Ministerio de Sanidad, lo estaban demandando médicos, a los cuales aceptamos esa propuesta, pero que tendríamos que haber valorado muy claramente si los perjuicios económicos que iba a causar al sector sopesaría esta modificación de la ley. Y por lo tanto es lo mismo y el mismo discurso que le estamos dando al gobierno. Por favor, siéntense con nosotros, escúchenos y valoremos si esta ley en este momento tendremos que acometerla. Porque estamos de acuerdo que hay que seguir luchando contra el tabaquismo, que hay que seguir siendo más responsables, pero estamos de acuerdo que no podemos acabar con una industria de hoy para mañana. La solución sería como teníamos hasta ahora, por tanto, lugares acristalados, zonas aisladas para los fumadores. Pues podría ser zonas aisladas, podría ser cubículos donde no entrasen ni niños, que ya en la ley no podían entrar, excepto en los locales de menos de 100 metros cuadrados, que no entrase el personal de hostelería, aquellos trabajadores que no quieran entrar en esos espacios. Bueno, creo que se tiene que abrir un debate donde estén en la mesa todos los agentes implicados para poder valorar cuál es la situación mejor para este sector. ¿Dentro de la hostelería hay algún sector más perjudicado que el resto? Bueno, todos estamos afectados. Lo que pasa que sí es cierto que hay una parte de nuestro sector que está sufriendo unos daños colaterales mucho más profundos que otros. Me refiero en este caso al ocio nocturno, los bares de copas y las discotecas en las cuales no se puede fumar dentro y la gente no está fumando y los hosteleros están cumpliendo la ley. La gente sale a fumar fuera y eso produce ruidos. Hoy, permítame, recientemente un ayuntamiento asturiano decía que iba a empezar a controlar el ruido en la calle y el ruido de los bares. Bueno, a mí me gustaría que comprobase el ruido en la calle y cuando hay un botellón autorizado por ese propio ayuntamiento, a ver a quién vamos a acusar. Si vamos a acusar al ayuntamiento que permite ese botellón o vamos a denunciar a los propios ciudadanos que están haciendo el botellón. Porque cuando la gente sale a fumar a un bar, a la calle, no es el hostelero el que les está obligando a fumar, no es el hostelero el que les está incitando
a salir a la calle. El hostelero lo único que está haciendo es hacer cumplir la ley dentro de su negocio, que ya es bastante. Y por lo tanto, también entiendo a los vecinos que sienten cómo una modificación de la ley trastorna los hábitos de descanso de los vecinos, algo a los que los hosteleros tendremos que seguir luchando por el descanso pacífico y digno de unos vecinos. Durante muchísimo tiempo parece que hubo una guerra entre hosteleros y vecinos. No, al contrario, los hosteleros somos los primeros que vamos a luchar por un descanso digno y pacífico de los vecinos. Y creemos que esta ley no ayuda a un descanso digno y pacífico, porque todo el mundo tiene derecho a descansar. Se está produciendo esa situación, hay mayor ruido en las calles ahora mismo, a la puerta de cualquier local, que antes. Por supuesto. Pero aparte de que hay más ruido, tenemos miedo de que esos botellones que en Asturias había casos aislados, pues bueno, parezca que ahora sea la moda, porque como la gente tiene que salir a fumar a la calle, pues en una plaza pues salen a fumar y llevan sus bebidas. Eso es lo que tendremos que controlar. Tendremos que controlar eso, porque eso sí que es ruido. Y eso sí que es ruido, y ese ruido no lo causa nunca un hostelero. Quiero decir que si a alguien hay que multarle será a los que salieron fuera, no al hostelero. Bueno, yo creo que si a alguien que hay que multar es a quien permite que eso ocurra. Porque muchas veces las cosas ocurren porque nos permiten hacerlo. Sí es cierto que cada ciudadano tiene que tener el civismo suficiente para saber dónde está la ley y dónde tiene que cumplirla, pero permítanme el símil de la carretera, de la seguridad vial. La ley más desarrollada en cuanto a información y a conocimiento por parte de los usuarios es la ley de seguridad vial. Todo el mundo en una autopista sabe que no se puede ir a más de 120, y sin embargo pues hay casos en los que la gente va, y miren que está anunciado carteles y carteles y carteles. Bueno, pues con el botellón pasa lo mismo. Creo que debemos de estar siempre persiguiendo acciones que perjudiquen el descanso de los vecinos, y por lo tanto nosotros los hosteleros nos vamos a sumar al 100% en la defensa del descanso tranquilo y lícito, que lo pidan, como lo pedimos todos, porque todos somos vecinos de estos ambientes. Y no queremos que ningún hostelero ni ningún vecino piense que es el responsable de ese ruido un hostelero, porque, vuelvo a repetir, no es el hostelero el que incita a ningún consumidor a salir a la calle. El botellón, además de causar ruido y molestar a los demás, les hace a ustedes la competencia también, claro, a los bares, me imagino, ¿no? Sobre todo a los bares de copas. Bueno, ¿no? Hace una competencia, pero yo no diría competencia, hace una quiebra del sistema económico de una industria. Creo que es algo, bueno, pues que debemos de erradicar. Creo que es algo que en Asturias, pues afortunadamente está empezando muy poco, pero creo que bueno, esto no se tiene que quitar cuando sean muchos, habrá que quitarlo cuando seamos pocos y cuando podamos trabajar con esta situación. Esto es una responsabilidad de los propios ayuntamientos, y es una responsabilidad de todos el intentar que la cultura y la educación sea la madre de las leyes, y que no tenga que ser el imperativo el que nos obligue a que las cosas las hagamos por una prohibición, sino que lo que me gustaría es que la educación y el consenso de todos pues nos ayude a que estas prácticas no se produzcan. Es cierto que a nivel nacional, lo citaba antes, la ley se aplicaba con más o menos rigor dependiendo del signo político de quien gobernaba esa región, esa comunidad. Bueno, eso en principio es además bastante absurdo, ¿no? Bueno, en cuanto a los grupos políticos, no en todas las comunidades se permitía, eran de un grupo político. En este saco podemos meter a todos los grupos políticos, porque en el año 2006 esta ley se aprobó con el acuerdo de la mayoría de los partidos políticos, y esta ley se votó la modificación, si entraba a modificarse esta ley, que fue el primer paso que se dio, y en ese primer paso todos los grupos políticos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobaron empezar a hacer estudios sobre la modificación de la ley, con lo cual no me gustaría que esto entrase en un debate político, sino que lo que sí está claro es que otras comunidades de otros partidos políticos del que gobiernan en Asturias, pero también del mismo, porque pongo el caso de Andalucía, había una posibilidad pues muy alta de que los hosteleros pudiesen cumplir la ley pues a su antojo. ¿Queréis que se
¿Cambiará la ley si cambia el gobierno o no os planteáis esa cuestión? Nosotros somos hosteleros, nos dedicamos a dar felicidad a nuestros clientes. Nosotros lo único que pretendemos es que un cliente cuando venga a nuestro establecimiento esté lo más cómodamente posible, y creemos que lo que hay que hacer hoy es cambiar la ley. Si hay que cambiar el gobierno, no seremos nosotros ni quienes lo pidamos ni quienes tengamos la capacidad de hacerlo. Eso está en las urnas y los ciudadanos pues tomarán sus decisiones, pero lo que sí está claro y lo que sí nosotros podemos pedir es que esta modificación de la ley habría que hacerla y habría que trabajarla lo antes posible para que los daños económicos no vayan creciendo como están produciéndose en estas fechas. Están ocurriendo cosas muy curiosas con esto de la ley, quizá anecdóticas. Bueno, hoy vivíamos un caso en Asturias de un individuo que se negó a salir de un local donde estaba fumando y acabó tirando un mechero a la cabeza de un policía. Bueno, supongo que eso es, sin más, un caso anecdótico, bueno, por una serie de antecedentes además de esta persona. Pero, ¿es verdad que pueden producirse más casos de estos o no? ¿Usted qué? Bueno, lo primero, por comentar esta noticia, lo primero que hago es arropar al hostelero que tuvo que sufrir esa situación. Porque mire, yo llevo desde los 5 años en un bar, y como yo llevan muchísimos hosteleros, mucho más tiempo que yo, viviendo situaciones de este tipo. Y no por el tabaco, sino por otras muchas cosas, y esas cosas no salían en las noticias. Esto es algo noticiable porque está dentro de la ley del tabaco, pero por lo tanto esto es algo a lo que los hosteleros estamos muy acostumbrados a vivir en nuestros negocios constantemente. Nosotros resolvemos muchos más conflictos de los que se producen, y por lo tanto esto lo dejamos dentro del anecdotario, que bueno, dentro de muchos años dentro de la ley del tabaco pues aparecerá que alguien le tiró un mechero a un policía. Lo siento por el policía y por el hostelero. Por el individuo en cuestión, pues lo único que tengo que decir es que no me parece una actitud correcta en un establecimiento, por lo menos de hostelería. ¿Es cierto que han aumentado los casos de gente que aprovecha para salir a fumar y marcharse sin pagar, como dicen? ¿O también es otra de estas leyendas urbanas que vienen asociadas a este tema? Bueno, hay un poco de leyenda urbana, hay un poco de periodismo, porque es una noticia que se puede vender fácilmente, y habrá mucho de despiste, porque claro, hay que pensar que a ese hostelero, ese ciudadano que fuma, que lleva 20 años fumando, que entra a tomar el vino y que cuando va a encender el cigarro se da cuenta que no puede fumar y sale a la calle y acaba el cigarro, pues posiblemente marche y no se acuerdó que pagó el vino. Yo creo que es más, pues del folclore que tiene este tipo de noticias que de situaciones reales, que en algún caso, vuelvo a repetir, pues las habrá, pero con que algo que nosotros, pues no entramos ni a valorar ni a discutir, porque no creemos que tenga la importancia. La importancia, creo que hay temas mucho más dolorosos para nosotros que ese. Bueno, se está dando el caso también del aumento más que considerable de terrazas, ¿no? Nunca habíamos visto en el pleno mes de enero tantas terrazas como ahora mismo en los bares, como ahora mismo hay en Oviedo, en Asturias en general, ¿no? Bueno, esto viene a significar lo que yo antes decía. Si en el año 2006 la sociedad asturiana hubiese demandado locales totalmente limpios de humo, lo hubiésemos hecho. A partir de enero, con una prohibición total, la gente necesitaba espacios donde poder fumar, y por lo tanto, pues ese aumento instantáneo de terrazas, pues es normal que suceda. Algo que muchos ayuntamientos tendrán que hacer los deberes porque no tienen una normativa de terrazas adecuada para estas situaciones. Y después también, con cierta sospecha por parte del sector hostelero asturiano de esa rentabilidad de esas terrazas. Porque claro, estamos diciendo que nos están bajando las ventas y que tenemos que hacer nuevas inversiones para adecuar nuestros negocios a lo que nuestros clientes solicitan. Por lo tanto, con mucho tiento y con mucho ojo esa rentabilidad de esas nuevas terrazas, porque el que ya venía con una terraza y sabía cuáles eran sus números, pues muy bien, pero la gente que los hosteleros que lo tienen que hacer por el impulso y por la demanda del sector y del ciudadano, debemos de ver hasta qué punto esa silla, esa mesa, ese barril, esa licencia, ese empleado que tiene que salir fuera, esa estufa calefactable, esa luz,
bueno, tendremos que echar nuestros números. Se habla de la posibilidad de que en algunos bares acojan los llamados clubes de fumadores como maniobra para, en cierta medida, burlar la ley o encontrar un recoveco por donde saltarla, al menos. No sé cómo lo ve ese asunto de los clubes de fumadores. Bueno, no será este presidente el que le diga a un hostelero cómo tiene que burlar la ley, porque sería incoherente por mi parte. El club de fumadores es algo que está totalmente separado de lo que es un hostelero y por lo tanto es un ámbito totalmente distinto del ámbito hostelero. En un establecimiento que tenga licencia de actividad de hostelería no puede tener un ámbito, un club de fumadores, dentro de su propio establecimiento. Por lo tanto, me imagino que resquicios tendrá la ley, me imagino que posibilidades podremos tenerlas, pero no seremos desde Hostelería de Asturias quienes indaguemos en cómo poder burlar la ley, porque nuestro sentimiento no es burlar la ley, es cumplir la ley y hacer la presión necesaria y la fuerza necesaria para que este gobierno se dé cuenta de que esta modificación a la prohibición total va a producir en muchos casos la ruina del sector. Hay muchos establecimientos que se van a ver muy, muy afectados y que van a tener que ir al cierre por la prohibición total. Por lo tanto, nuestra fuerza y nuestro camino va a ser por esta línea y no nos cambiaremos ni nos perderemos por clubes de fumadores o otras cosas. Hasta quienes no fuman y están pues encantados con ese nuevo ambiente que hay en los bares más respirable, coinciden en señalar que probablemente esto tendría que haberse hecho desde el principio y no mediante el sistema de llevar a cabo una serie de obras que los hosteleros tuvieron que realizar y que ahora, ¿para qué les sirven? No sé si van a reclamar o van a llevar a cabo algún tipo de reclamación por esas obras que tuvieron que realizar, mamparas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo que se está estudiando tanto a nivel regional como a nivel nacional, con bufetes de abogados bastante importantes, buscar la posibilidad de demandar al gobierno por unas obras que tuvimos que realizar para adecuarnos a una ley y que esas obras ahora mismo no tienen ninguna validez ni tienen ningún sentido y que en muchos casos tendremos que volver a realizar obras para hacer que nuestros establecimientos sean más adecuados a la actividad que realizamos. Pensar en aquellos establecimientos que hicieron pues las separaciones con cristaleras, con estaciones de humos independientes, pues eso ahora mismo, esa división dentro de un local, pues muchas veces no es lo más sensato y por lo tanto esas reclamaciones las estudiaremos y veremos cuál es el camino y la posibilidad de hacerlo, que lo haremos sin lugar a duda, que lucharemos hasta el último minuto por ellos. La ley antitabaco ha venido a ser el caballo de batalla en estos momentos de la hostelería, pero quizá ha eclipsado otros problemas que supongo los habrá y con los que tiene que capear la hostelería asturiana, ¿no? Aparte del tema del tabaco. Bueno, la hostelería asturiana venía diciéndole tanto al gobierno nacional como al gobierno regional que que la situación del sector era muy difícil, que nuestra rentabilidad estaba bajando, que se estaban dando datos constantemente de crecimientos de turistas, de crecimientos de sector, pero que en ningún momento se estaba viendo la rentabilidad del sector, que no era demagogia, sino que era algo que nosotros estábamos viendo y palpando, y por lo tanto, pues ese era uno de los principales problemas que tenía este sector, que teníamos que seguir creciendo en formación, que el sector turístico asturiano estaba dando los buenos pasos para seguir creciendo, para seguir mostrando esta nueva Asturias, para seguir mostrándole a España que nosotros sí tenemos capacidad turística, que nosotros sí tenemos esa capacidad de encantar y de enamorar al turista que viene de fuera, porque sí teníamos el convencimiento propio de que cuando un turista venía a Asturias, el grado de satisfacción que tenía en cuanto a la hostelería y a la relación precio-calidad era muy alta y por lo tanto que teníamos que seguir trabajando en esta línea. Pero esta ley nos vino pues bueno, como el mazazo que todo el mundo esperaba, porque hay que recordar que esta ley empezó en el año julio del 2009. La anterior ministra Trinidad Jiménez anunció la prohibición total, después dijo que iba a ser en enero, después dijo que iba a ser en junio, al final terminó siendo en el 2011. Bueno, todo esto nos fue debilitando y nos fue minorando y ahora se están cumpliendo
esas expectativas que habíamos dicho. Bueno, pues estamos acabando ya con el tiempo asignado a esta entrevista. Sí nos gustaría hacerle una última pregunta. Bueno, ¿será esta una buena temporada turística? Aunque los turistas que vengan no puedan fumar, parece que en el resto de España se nota un incremento de visitantes, incluso extranjeros. ¿Qué cree que puede pasar en Asturias en este año que empezamos? Si yo tuviese la capacidad de saber lo que fuese a pasar, pues creo que estaría en otro sitio, pero modestamente lo que sí le voy a decir es que va a ser un año muy complicado, un año de muchísima reestructuración, donde los negocios tendremos que volver otra vez a exprimir la capacidad de invención, la capacidad de enamorar a ese turista, que Asturias necesita promoción, que es algo que le estamos demandando constantemente al gobierno, y que le estemos demandando constantemente al gobierno regional no significa que no lo está haciendo, pero siempre le diremos que hay que hacer más, que en este campo, si creemos que Asturias tiene esa capacidad turística que todos vemos y que todos palpamos, creemos que debemos de seguir apostando por algo que, como bien reza en el eslogan de Asturias, Asturias lo dice todo el mundo. Creo que debemos de seguir todos como una piña mostrando esta nueva Asturias. Yo creo que Asturias tiene que dar esa imagen, y los hosteleros somos partícipes de esa imagen de Asturias. No hay grandes industrias hoteleras a los acantilados de nuestras hermosas playas, no tenemos mamotretos que tengan un impacto visual, y por lo tanto en eso también los hosteleros contribuimos, y creo que tenemos que seguir avanzando, pero que no vale decir que Asturias ya es un paraíso natural. Asturias es un paraíso natural que necesita seguir vendiéndose, porque creemos que la riqueza que nosotros tenemos no la tienen otras comunidades, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de Asturias, muchas gracias por estar aquí. Por cierto, ¿usted fuma? Que no lo pregunté. No fumo, mi mujer sí fuma, y por lo tanto tiene que salir fuera de casa, ¿no? mis clientes demandan que sí fume, y por lo tanto, pues aunque tengo el alma dividida, el corazón no lo tengo dividido, porque al final el pan de mis hijos y el pan de mis entrañables trabajadores que tengo conmigo, pues me hacen reflexionar, y de mis entrañables hosteleros que están conmigo en la asociación, me hacen reflexionar que debemos de seguir manifestando una opinión digna, y una opinión que por lo menos tiene que ser escuchada por el gobierno. Muchas gracias por estar aquí a José Luis Álvarez Almeida, decíamos, presidente de Hosteleros de Asturias, Hostelería de Asturias. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Pues muchas gracias a todos. Nosotros nos vamos a ir ahora mismo a hacer una mínima pausa publicitaria. A la vuelta ya saben que vamos a ir conociendo un poco más de otras asociaciones y diferentes instituciones que trabajan por y para Asturias. Hoy vamos a hablar de una asociación que se dedica a promover la adopción de niños. Se lo contamos en unos instantes. Primera plana de este viernes del mes de febrero. Ya saben, por cierto, que se emite en la noche del viernes, pero que también hay una redifusión de este programa el domingo a las 9 de la noche. Decía que seguimos con la segunda parte del programa, ya saben, dando a conocer a aquellas asociaciones, entidades que deciden trabajar por Asturias desde diferentes ámbitos, en este caso en atención a la infancia, porque hablamos hoy de ANDENI, que es la Asociación Nacional en Defensa del Niño. Vamos a hablar hoy de un tema absolutamente interesante, de las adopciones, de cómo muchos padres deciden, teniendo o no hijos biológicos, adoptar niños, e incluso a veces, como van a escuchar, de otras nacionalidades. Vamos a hablar de este asunto y de la labor que realiza ANDENI con Fernando Menéndez, que es el presidente de ANDENI, al que le damos ya la bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, Fernando, cuéntanos un poco, en principio, qué es ANDENI, para el que no lo conozca, qué es esta Asociación Nacional en Defensa del Niño. Defensa del Niño son muchas cosas, ¿no? Sí. Concrétanos un poco. Es un marco amplio, pero bueno, yo creo que sí que podemos explicar un poco nuestra labor, sobre todo en estos últimos años, ¿no? ANDENI nació en 1998 a nivel nacional, básicamente por el encuentro de un grupo de padres que en aquellos momentos estábamos en proceso de adopción, fundamentalmente en la República Popular China. Vimos que necesitábamos un espacio en el cual pudiéramos dialogar, pudiéramos reflexionar. Eran años distintos a los que posteriormente pudimos vivir,
Y la verdad es que sí que a partir de ahí en cada una de las comunidades autónomas pues fuimos intentando ampliar ese proyecto, y una de ellas fue Asturias. Nuestra labor fundamental es sobre todo crear marcos de encuentro para que los padres o las familias puedan reflexionar y puedan compartir dudas. Muchas veces, sobre todo yo digo que las dudas o aquellos pensamientos que en principio pueden asustarte más, porque dices tú, bueno, serán normales en un proceso de adopción que me surjan estas dudas, seguramente va a haber muchas otras familias que les han surgido y que las han resuelto de una manera o de otra. Entiendo que entendemos que la mejor opción es que las propias familias logren, no sé si enfrentarse o logren avanzar, logren desarrollar tanto en no sus necesidades, sino lo que pueden aportar a los menores, y cuál sería, digamos, la mejor manera en la cual pudieran crear una familia que al final es el objetivo que a todos nos llena. Es curioso que quienes tienen ese interés por adoptar, por diferentes razones, porque no siempre es porque no puedan tener hijos biológicos, hijos propios, pues necesiten ese asesoramiento y lo busquen a través de Andeni. Quiero decir, quizá debería ser la propia administración la que lo ofreciera, ¿no? La administración ofrece una parte. Hay otros compañeros en otras asociaciones que ofrecen otro tipo de asesoramiento, y nosotros hemos elegido un contacto mucho más directo, un contacto verbal, el punto de encuentro. Nosotros básicamente realizamos talleres en los cuales muchas familias, tanto que están en proceso como que ya han adoptado o recientemente o que ya hemos adoptado hace algún tiempo, pues sacamos puntos, sacamos elementos, preocupaciones, y allí pues entre todos los debatimos. Lógicamente, pues bueno, vas dirigiendo un poco las cuestiones que te parecen más interesantes, pero insisto, creo que es muy importante que cada una de las familias pueda analizar sus propias iniciativas, sus propias reflexiones y llegar a la mejor opción, porque esa será la manera de compartir con su hijo o con su hija en plenitud todo lo que puede ofrecer una familia. Quienes trabajáis como voluntarios en esta asociación, sois eso, voluntarios que me imagino en alguna ocasión habéis pasado por los gozos y las sombras de llevar a cabo una adopción, ¿no? De los problemas y de las ventajas. Creo que en su mayoría, en su total mayoría, porque desde hace pues 13 años que empezaron a venir, 13, 14 años que empezaron a venir las primeras niñas en adopción internacional, insisto que antes no es que no existieran adopciones, pero hubo una serie de cambios a nivel legal, a nivel general, y a nivel global, por decirlo de alguna manera, que llevaron a que esos procesos de adopción se fueran generalizando, ¿no? Se fueran generalizando y se fueran cambiando cuestiones que hasta entonces eran como mucho más privadas. Hubo una influencia de que realmente tendríamos que ver cómo poco a poco los propios estados que llevaban a cabo el tema de las adopciones han ido puliendo, por decirlo así, o adaptándose a nuevas circunstancias, y cómo han ido mejorando todos los procesos en general. ¿Hay interés por la adopción en Asturias? Yo creo que sí, yo creo que es un elemento vital, ¿no? para ciertas familias. Por supuesto, total respeto a aquellas personas que en un momento determinado decidan hacer una convivencia sin tener hijos, porque desde luego, vuelvo a insistir, yo creo que aquí no hay ni buenas decisiones, ni malas decisiones, ni buenos perfiles, ni malos perfiles. Hay perfiles que buscan una integración y poder llegar a plasmar proyectos personales que cada uno debe resolver, y sí que lo hay. Igual que en un momento determinado los temas de natalidad pueden fluctuar, el tema de la adopción no es que fluctúe, pero sí que puede cambiar, y de hecho comentábamos antes que los perfiles habían cambiado a todos los niveles, tanto en las familias, tanto digamos en las iniciativas que llevan, tanto a nivel internacional como nacional, como en otros muchos factores, ¿no? Hoy en día, ¿quién se plantea? ¿Hay un perfil de la persona, de la pareja, del matrimonio o no, de la pareja en cualquier caso, que se plantea adoptar? ¿Lo hace porque no puede tener hijos propios o no necesariamente? ¿Esto ha cambiado? Hombre, hace unos cuantos años es cierto
que realmente los que nos acercábamos en un momento determinado al mundo de la adopción, hace unos cuantos años, te hablo de la primera época, 13 o 14 años, en general, salvo casos muy concretos, era porque no podíamos tener hijos biológicos, había un tema, y entonces pues buscabas ese proyecto de familia en lo que era la adopción. Pero pronto empezó a cambiar y vas viendo como compañeros y personas que tenían posibilidad de tener hijos biológicos, que ya tenían hijos biológicos, planteaban el tema de la adopción como una forma de completar un proyecto que habían establecido desde otra vía, ¿no? Y se toma con total normalidad y realmente... es muy enriquecedor, realmente es muy enriquecedor porque te das cuenta de que el hecho de llegar a un proceso de adopción, sobre todo cuando están comunicándose familias de varios perfiles, como unos pueden transmitir a otros que aunque respetan su, entre comillas, ansiedad por ese primer hijo, realmente pueden darles la tranquilidad de decir, bueno, pues oye, esto va a ser así, hay unos procesos, que no te preocupes, que cuando te lo tienes en la barriga o es un proceso biológico, más o menos se acoplan, aunque sea de otra manera, y realmente todos vivimos esa paternidad o maternidad, que yo creo que es lo más importante, ¿no? En un principio, vosotros creáis incluso Andeni Ekai República Popular China, es una entidad colaboradora de adopción internacional con China, y en principio la mayoría de los niños que venían, hubo un boom además de niños que venían de allí, o niñas sobre todo, ¿no?, que venían de China. Sí. Hombre, hace unos cuantos años la República Popular China coincidieron dos elementos importantes, que yo creo que no se van a volver a repetir, ¿eh? Uno es un proyecto político de control de natalidad muy férreo, y por otra parte la propia cultura china en la cual las niñas llevaban desgraciadamente un papel secundario y muchas veces pues dramáticamente secundario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que en esos primeros momentos esa situación pues lo que hizo fue que hubiese un gran número de niñas, en este caso, que pudieran entrar en esta vía de la adopción. Afortunadamente, y siempre decimos los que estamos en este mundo, ojalá algún día no sea necesario adoptar ni aquí ni en otro país, pero desde luego es una idea que creo que va a ser difícil, ¿no? Porque no en todos los sitios pues hay problemas, ¿no? Y realmente pues ahí coincidieron esos dos cauces y por eso las niñas vinieron en aquel momento un gran número de niñas a todo el mundo, porque no solamente fue España, sino fue todo el mundo. Después cambió, actualmente pues las condiciones para adopción en China han cambiado, hay otros países... Es más complicado ahora adoptar en China, ¿no? Sí, las condiciones que ha puesto el gobierno chino para un proceso de adopción son más exigentes en muchos factores y realmente pues bueno, esto ha llevado a que se busquen otros países que llevaban un nivel mínimo y tal, y otros modelos que desgraciadamente a veces no son los más adecuados porque dramáticamente, iba a decir, y realmente es dramático, cuando el dinero está por el medio, los intereses y los derechos de los menores a veces quedan en un segundo término y es algo por lo que todos debemos luchar. Respecto a lo que comentabas de la ECAI, que es un tema yo creo que importante, uno de los cambios que hubo es que se buscaron mediadores dentro de los procesos de adopción en China y en otros países. En China no era obligatorio, pero en otros países sí, para que no quedara en manos totalmente privadas, sobre todo el control en los propios países de origen. Y ahí nacieron a nivel legal las ECAIs como entidades mediadoras. Actualmente hay otros países que han tomado el relevo de China, donde ahora sea también relativamente fácil adoptar, ¿o no? Yo creo que como el modelo que en aquellos años se planteó en China no va a ser. Ha habido países pues en Rusia, Vietnam, Etiopía, otros de otro nivel que han ido recogiendo parte de esos expedientes, también parte los han recogido la adopción nacional. Pero vuelvo a insistir y todos pensamos que la situación puntual que en aquellos momentos se desarrolló en China va a ser muy muy difícil que se vuelva a repetir en esos cauces, ¿no?
¿Por qué acudir a otros países a adoptar? ¿No hay oferta, si se nos permite la expresión, no se puede adoptar niños nacionales? Ojalá sea un poco el camino, porque además hay unos cambios legislativos, ha habido una comisión del menor que en una de las consideraciones que pensamos que en un futuro muy próximo se plantea es que, digamos, los niños de los centros pasen a ámbitos familiares en los cuales su desarrollo sea mucho más normalizado. El ir a otros países en aquellos momentos realmente fue porque la adopción nacional no tenía la estabilidad que ahora mismo se tiene, no porque fuera inestable, sino porque realmente no se habían puesto en marcha ciertos instrumentos o la situación era distinta y, por ejemplo, en este caso China era una opción viable, una opción para los que queríamos. Insisto que después las cosas han ido cambiando, hoy en la actualidad la situación es distinta, los datos pues nos dicen que hay más solicitudes de adopción nacional que de adopción internacional y suponemos y lógicamente que en el futuro esta situación volverá a cambiar en aras de algo que no sé cómo expresarlo sin ser un poco petulante, ¿no? Una cierta solidaridad. No es una solidaridad en un marco de paternalismo, sino es llegar a comprender que realmente puedes llevar a cabo un proyecto a todos los niveles con alguien que realmente puede tener una vida anterior. Y bueno, ya desde luego eso de que no sea tu propia sangre yo creo que es un mito que afortunadamente hace tiempo ya quedó en el olvido. Ojalá siga así, pero realmente que se puedes tener un proyecto familiar pleno con niños que ya están en nuestro ámbito, ¿no? Cuéntanos un poco, si nos permites, tu experiencia. Tú tienes adoptadas 2 niñas chinas. 2 niñas, sí, que nacieron en China. Conseguir la adopción, ir después hasta allí a China por ellas, debe ser toda una aventura, ¿no? Es una aventura. Lo que pasa que, bueno, siempre les decimos entre nosotros y siempre les decimos a ellas que si queríamos ir de vacaciones, desde luego no era el momento, ¿no? Sino que, bueno, es duro. Y insisto que China en aquellos momentos era una experiencia, pues, no compleja, pero sí extraña, sí que necesita una acción, pero sí hay compañeros que actualmente tienen que realmente enfrentarse a aventuras importantes, tanto a todos los niveles, de que los procesos no son tan conocidos, tan compartimentados como lo era en China, y fueron experiencias. Creo, y siempre lo comento en las familias, que como todo, pero en este elemento más, porque realmente hay una tercera persona promedio que sí que va a beneficiarse o no de esa reflexión, todo depende del cristal con que lo mires. Es decir, si tú vas convencido de que realmente eso es lo que quieres, de que todo va a estar dentro de un ámbito de normalidad, sobre todo de que si eres una pareja, los vínculos de comunicación y la estabilidad de la pareja, y si eres una persona sola, pues con los apoyos que ya has preparado son estables, como en cualquier otro proceso de paternidad o maternidad, se va hacia adelante. Y aunque a veces surgieron situaciones un poco complicadas, pues lo tomas con toda la normalidad del mundo y hacia ello vas y lo consigues. ¿Cuál es el problema? Cuando no has tenido la oportunidad de llegar en esa posición al proceso de adopción. Y es un poco lo que nosotros intentamos con los talleres que realizamos. El que las familias se sientan seguras o tengan la intuición de que realmente eso es lo que pueden ofrecer al niño, y desde esa manera pues el niño automáticamente lo recoge, tú vas marcando los cauces más adecuados, que son los que tú ya anteriormente has reflexionado, y para adelante. ¿En qué condiciones están los niños en estos países? Depende, hay de todo. Hay de todo. Es muy importante también cuando entras en un proceso de adopción, sobre todo internacional, porque aquí en la nacional ya te lo facilita más la propia administración. En general te lo facilita el hecho de que en un momento determinado conozcas cómo es la visión, sobre todo de la infancia en esos países, porque por ejemplo China era un caso muy particular. Hablo de China porque bueno, realmente es un poco lo que más conoces, aunque hay otros países que también podríamos comentar, ¿no? Pero yo recuerdo que en China había
aunque la infancia estaba en un segundo plano porque la estructura política de grupo la llevaba a que realmente la validez de un ciudadano venía en muchas ocasiones por lo que podía aportar un niño, y un niño pues de mano aporta poco a un grupo, sí que había un elemento de cuidado muy estable dentro de la propia cultura. No se solían ver casos sí se podían ver casos de situaciones físicas complicadas porque los recursos eran mínimos, pero no había casos de violencia, de abusos en general. Quizá más de desnutrición que de malos tratos, ¿no? Por supuesto, sí, desnutrición sí, porque vamos, yo recuerdo, bueno, un poco la cúspide de toda la situación fue, no sé si te recuerdas, un famosísimo reportaje en los orfanatos de la muerte, que era muy, muy duro, y que aunque yo no estoy de acuerdo con eso, porque realmente se daba una visión, en concreto después muchas veces hablando a lo mejor pues con los representantes chinos, nos comentaban que ese reportaje se grabó en una zona muy deprimida, en un orfanato de niños con discapacidad. Y entonces pues bueno, ellos comentaban, si una persona tiene que cuidar a un montón de niños, lo que haces para que no tal es sujetarlos, y a veces incorrectamente, pero bueno, hay que también ser un poco empático y aunque desde luego tú tienes que luchar porque las condiciones de los niños en todos los países sean los más óptimos, tampoco ser más papista que el Papa. Entonces, pues bueno, ver un poco esa situación, y aunque las situaciones en general en estos países no son buenas, hay países que lo llevan mejor y otros países lo llevan peor. Yo entiendo que el problema de todo, y cuando las cosas realmente se complican, es cuando entran a jugar los márgenes comerciales y el dinero. Ahí sí que ves que de una manera paupérrima se empieza a deteriorar todos los procesos, en cuanto el dinero o los beneficios de algún tipo entran a jugar. Entonces es que cuando hay que ser mucho más férreos en esa situación. Es un negocio para no sé si para familias, para gobiernos, para quién puede ser un negocio el adoptar. Bueno, yo no me atrevería a decir, bueno, sí me atrevo a decir, que para algunas personas es un negocio. No sé si un negocio reconocido, pero ojo, que también lo ha sido para gente que no está en el tercer mundo. Entonces, yo creo que nuestra lucha es intentar que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque, como me decían unos compañeros, cuando tú tienes un montón de hijos, la diferencia en que te digan, oye, si para mantener un grupo de familia no sé qué, tienes esto o lo otro, es muy difícil. Entonces, por eso creo que es muy importante el hecho de que tanto las administraciones como los que vivimos los que estamos en este mundo, llegamos a hacer comprender un poco a todos los ámbitos de que realmente hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra eso, pero también potenciando por qué se producen esas situaciones, intentando pues luchar contra el germen de esas situaciones, ¿no? Que yo creo que en general es lo más importante. Desde luego hay unos principios que son básicos, es decir, por ejemplo, en un estado con una situación de guerra no se puede adoptar, es claro, porque ahí no puedes garantizar que los niños, el estado legal de los niños sean de posible adopción. Entonces, hablo de eso como hablo de que no se podría adoptar en países cuyo nivel de su desarrollo fuese importante, porque ahí sí que facilitas muchas veces incluso la supervivencia, pero para un niño tampoco es justo, porque no hay que pensar en el proceso de adopción, hay que pensar también en el futuro del niño, que es a quien tenemos que garantizar los derechos, ¿no? Entonces, pues es realmente complicado, pero hay que seguir un poco avanzando en ese ámbito. ¿Es caro adoptar? En algunos sitios mucho, en algunos sitios mucho. Estamos hablando de unos esfuerzos económicos muy importantes. Cifras, podemos hablar desde los 12 hasta los 40, tranquilamente. ¿De 12.000 a 40.000 euros? Dependiendo del 12.000, del país, 18, 20, 30, 40.000 euros. Hablo de adopción internacional, ¿eh? Sí, según el país, según las circunstancias, sí. Por ejemplo, ¿China debe ser un país caro o no necesariamente? No, China no. China no es caro porque el sistema es administrativo. Lo que pasa es que ahora China tiene unos periodos de espera inmensos que realmente invalidan muchas veces las ganas que puedas tener de hacerlo. Pero hay otros, sobre todo, cuando hay intermediarios privados en el país de origen,
es un tema muy delicado. Y ya no es porque sea caro, no, porque realmente muchas veces los compañeros me lo dicen, si a mí me dicen que me cuesta tanto, pues me busco la vida para hacer tanto. Pero que estés en un proceso afectivo como es la búsqueda de un hijo, y que de repente digan, mándame tanto dinero, y que no sabes para qué es, y mándame tanto dinero, y que no sabes para qué es, o la polémica que ha existido últimamente en algunos casos, decir, oye, mándame tanto dinero porque así, como es, el proceso se hace más rápido. Claro, eso hay que tener en cuenta que realmente a lo que vas, tú me comentabas antes de lo de ir de vacaciones o del viaje, a lo que vas es algo tan íntimo y tan personal que eso te plantea muchas dudas. ¿Y están preparados los padres para ir, bueno, a China, porque fue tu caso, o a Vietnam o a donde sea, a un país donde, bueno, vas a ver en qué situación... O a España, que a veces también hay casos, efectivamente. No, y España tiene que ser porque los perfiles de adopción nacional y adopción internacional y las situaciones y los elementos a tener en cuenta son distintos. Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es ayudarlos. Pero insisto, y es un poco nuestro planteamiento, ellos mismos tienen que buscar sus propios cauces, sus propios caminos y sus propias reflexiones, porque es la manera de que esas reflexiones sean estables para el futuro. Debemos rehuir muchas veces, aunque sea bueno, digamos, el apoyo, debemos rehuir que sean elementos sofisticados, pero poco interiorizados. Es decir, cuando te dicen, tú debes comportarte así, vale, pero no sientes ese comportamiento, a veces es mucho más sano decir, oye, pues mira, tengo un problema, me surge esta duda y no sé cómo resolverlo, aunque sea un problema de decir básico, de decir, madre, ¿cómo te planteas eso? No, seguro que a alguien eso se le ha planteado. Y si tú resuelves eso, tu situación va a ser mucho más óptima que si asumes una postura externa en la cual no crees. Y bueno, para eso están los procesos de idoneidad, bueno, este tipo de proyectos, este tipo de ideas, ¿no? Los niños, sobre todo si vienen de otras nacionalidades, se adaptan como cualquier otro niño a España de forma inmediata, o cuesta un poco más. Yo creo que no es tanto que se adapten los niños como que nos adaptemos los padres. Cuesta más. No, que nos adaptemos los padres en el sentido de decir, no, vamos, este es mi hijo y punto. Ya puede haber nacido y tener la cara que tenga, y el color de su piel que sea, y tal, porque realmente, es decir, si tú la situación lo vives con normalidad, los niños lo viven con normalidad. Lógicamente, hay unos elementos diferenciales que están ahí, pero que como cualquier otro niño que puede tener otro elemento diferencial. Yo siempre entiendo que cada uno, además es que realmente es así, porque entre los niños y las niñas mayores, sobre todo niñas que tienen la edad, pues eso, de mi hija mayor, 13 o 14 años, muchas veces hablamos entre todos, ya son personas mayores, y estos temas salen de manera. Hay algunas que les encantaría ir a China, otras que no quieren ir a China para nada. Otras se preguntan por sus padres biológicos, otros pues no. Entonces yo creo que el secreto es conocerlos y responder realmente a sus necesidades. Ojo, a sus necesidades, no a las que tú pienses que son sus necesidades, que ese es un tema muy delicado. Muchas veces pensamos que ellos necesitan cosas que realmente al fondo no, y lo que haces es someterles a una situación de ansiedad en los cuales ellos se plantean, madre, si mis padres me dicen que a mí me debe preocupar eso, es porque a mí me debería preocupar, y si no me preocupa, ¿qué hago? Entonces, es como, por ejemplo, pues este proceso que actualmente está de búsqueda de niños, de tal, que yo creo que cada uno debe vivirlo de su manera y, por supuesto, ser respetuosos con las opciones de todo el mundo, en un lado y en otro, ¿no? Entonces, pues bueno, apoyarlo, y eso sí, lo que debemos lograr es tener un marco legal en la que todos podamos expresar nuestras necesidades. Insisto, muchas veces en la asociación, pues con los niños mayores, plantean, oye, viajas de retorno. Hay niños que les encanta y hay familias que les encanta. Otros niños pues tienen menos expectativas. Puede haber cierto temor de los padres adoptivos a decir, si mi hija o mi hijo va hasta su lugar de origen, no querrá encontrar a sus padres, e incluso puede quedarse en su cultura, en lo que lo fue o en donde nació, ¿o no? Yo quizás por mis vivencias personales, pero el mismo temor que puedes tener cuando un niño se prefiere ir con sus otros amigos o otras figuras de eso antes que contigo. Si tú has convivido con una persona, no tiene que preocuparte lo que realmente esa persona desee, porque tú confías en ella, o confías, no, vamos, has compartido una serie de cosas que son de ambos.
Entonces, si en un momento determinado una niña o un niño dice, oye, pues a mí me gustaría conocer a mis padres biológicos, vale, pues, a ver, con normalidad. Con total normalidad. Es decir, no, los miedos, yo creo que siempre hay un planteamiento que a mí me parece muy óptimo. Los miedos aparecen en las inseguridades. Cuando tú estás seguro de una cosa, los miedos no existen. ¿Por qué? Porque tú has tenido una relación con tus hijos, y si ellos quieren ver, por ejemplo, mi hija mayor, pues le encantaría volver a ver el pueblo donde nació, el sitio donde estuvimos, cómo eran, siempre, bueno, pues hay ciertos ítems que planteas, ¿no? Pues unas grabaciones, su primera noche con nosotros, yo me acuerdo, pues eso le encanta. Y entonces, al final, hay una ventana que ella, como no se despertaba porque estaba muy cansada, estuvimos, bueno, pues grabando un poco lo que había alrededor, y era un amanecer en un pueblo, en la capital de la provincia, donde hay un gran lago, y a las 5 de la mañana toda la gente empezaba a desayunar, a salir al lago a pescar. Y eso es algo que a ella le encantaría volver a vivir como una sensación personal. ¿Tus hijas no han vuelto a China desde que vinieron? No han vuelto a China. Seguramente iremos, sobre todo, insisto, la pequeña, pues bueno, es más pequeña, hasta ahora no ha planteado ninguna necesidad o no, pero por ejemplo a la mayor sí le encantaría, pero insisto, por ejemplo, a ella lo que más le gustaría es volver a tener contacto con ese origen. De los padres biológicos a veces hablamos y bueno, pues ella incluso plantea, oye, ¿qué hubiera sido de mi vida en otras circunstancias? Pero como yo creo como cualquiera, ¿no? Fernando, nos quedamos sin tiempo y es una lástima, porque es una conversación muy interesante. Lo último que siempre pedimos a nuestros invitados es que tienen ahí su cámara, y lo último que quieran, las últimas palabras que quieran decir a la audiencia, pues les cedemos esa cámara, ¿no? En nombre de Andeni, que es a quien representas hoy, lo último que nos quieras decir. No, simplemente, bueno, pues comentar el hecho de que realmente si nosotros en algún sentido podemos ayudar a alguien que pueda compartir, pues estamos a su entera disposición. Bueno, hay un teléfono, si no, llamando a Andeni Nacional, pueden dar referencia nuestra y será un placer pues compartir con ellos eso, mesa y mantel muchas veces, o un café, o simplemente un taller que más estructurado, pues que le pueda ayudar. Fernando Menéndez, presidente de Andeni, la Asociación Nacional en Defensa del Niño. Hoy hemos hablado de ellos y de las adopciones, además, también un tema muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, decirles que volvemos ya la semana que viene, el próximo viernes y próximo domingo, con otros temas, otros asuntos. Los marcará, como siempre, la actualidad. Gracias y muy buenas noches.